Ya estamos con Ad Absurdum. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas, pues muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la promoción del libro? Pues bueno, es que como vamos tan liados con tantas cosas, la verdad es que le prestamos el caso que podemos prestarle. Pero bueno, esta mañana David está hablando con un medio nacional, ¿no? Sí, esta mañana estaba hablando yo con El Español, Ostras, con el periódico. muy bien, muy bien. Bueno, tenemos con nosotros Ad Absurdum, que no es Carmen Mola, que bueno, aquí ya hubo bromas con el tema, obviamente, y yo por no meter la gamba, yo digo Ad Absurdum, pero digo, y a ver, estos chicos cómo se llaman, porque al final os conozco, yo que mucha gente os conoce por Ad Absurdum, pero los nombres en sí, pues no se lo saben, por lo menos a mí me ha pasado. Isaac Alcántara, David Omar Sáez y Juan Jesús Botí. Así es. Pues bienvenidos a este Café de la Lluvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar este libro que tenemos aquí en pantalla, Homo Historicus, descubre al historiador que llevas dentro. Y no puedo estar en más desacuerdo con una afirmación. El libro me ha parecido estupendo, ahora iremos a más cuestiones. Pero ¿cómo que los tomates ahora saben igual que hace X años? O sea, a mí, yo tengo el recuerdo de que hace X años estaban mejor, más buenos, sabían a tomate y ahora no. O sea, ¿esto cómo es posible? Es verdad que no me digo, cuando he dicho lo de tomate, digo, no sé por dónde va a ir. Sí, sí, Aquí. sí. Pero bueno, al final es un poco también el depende del tomate que te tomen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora me traen algunos productos de la huerta que claro, que evidentemente no son los productos que compran en el súper, eso está clarísimo. Pero ahí está la huerta, ¿no? Todavía se puede ir a coger unos cuantos tomates. Nada, una pequeña broma para entrar con vosotros, que sois unos cachondos y lo demostráis en todos lados y sobre todo en redes sociales, en los libros que habéis escrito y en este libro además que está publicado y editado por La Esfera de los Libros, que creo que no lo había dicho. Vamos a ir al libro, vamos a meternos en harina. ¿Cómo os va la idea del libro? Decís, bueno, vamos a ponernos a escribir este libro, ya tenéis una serie de publicaciones realizadas y decís, bueno, vamos a poner esto sobre el mapa, ¿no? Porque, bueno, al final, últimamente, ahí sí que os tengo que decir una cosa. Yo tengo la percepción de que la historia cada vez se usa y se abusa más de ella. Posiblemente sea porque estamos tan hasta arriba de información ligada a los medios, pues al Twitter, a todos los medios de comunicación nuevos, que pasa esto. Es la percepción que yo tengo, por lo menos. Y la historia se utiliza mucho más que antes. Se usa y se abusa más de ella. Tenemos todos más acceso a más información, por tanto se utiliza más. ¿Cómo os planteáis este libro? ¿Cómo decís? Vamos a escribir este libro para trazar un poco algunas cosas, dejarlas claras y que sirva también de herramienta para las personas que en el libro, que ya sea gente ligada al mundo profesional, académicos, divulgadores o público en general. ¿Cómo hacéis este planteamiento? Bueno, en realidad no hubo un planteamiento previo, o sea, el resultado final, el libro que tú has tenido en tu mano, que has estado ojeando y demás, no tiene nada que ver con lo que planteamos al principio. Eso que quede claro, ¿eh? Esto Ostras. nacía casi como una guía de discusión con cuñados, para ver cómo entrar en los debates de Twitter. Y poco a poco fue evolucionando porque nos fuimos dando cuenta, aparte de porque nos iban surgiendo nuevos proyectos y nosotros mismos íbamos aprendiendo cosas nuevas, nos fuimos dando cuenta de que merecía más la pena explicar cómo se hace el trabajo de un historiador y qué problemas se encuentra una persona, ya sea una persona que se dedica a la historia, pero también una persona que habla de historia en una barra de bar, en Twitter o donde sea, qué problemas se encuentra. Y entonces fue creciendo ese concepto de libro, o sea, lo fuimos ampliando y fuimos metiendo cada vez más cosas. Y hubo un momento en el que dijimos, vamos a parar ya y vamos a publicarlo, porque si no... Sí. Es un no parar, claro. Ponéis un montón de casos, de ejemplos, y la verdad es que, bueno, yo muchos los desconocía, por supuesto. Ahí tenéis que habéis ahondado. Entiendo también que porque es un libro que se articula en una serie de partes, y en cada una de las partes hay una bibliografía, libros recomendados y bibliografía. Es como dos bibliografías en una. Tenéis montado, ¿no? Para profundizar en los temas que abordáis en este libro. Eh, Hay una serie de cuestiones que, como digo, me gusta entrar con ellas. Y claro, también entiendo que el libro, como estáis comentando, en este caso, David Omar, ¿no? Que te tengo ahí por ahí, sí. Es un libro también que está contra el monolitismo armado, contra esos monolitos armados de que la historia es esta, es así y punto y pelota, ¿no? Contra los puristas y contra los homo
los ¿cómo decís? Los Historiadores. homohistoriadores, Eso efectivamente. es. Me he leído el libro, no es coña, me lo he leído. O sea, hoy he terminado, he venido del trabajo leyendo. Claro, pero al final no me da tiempo a asimilar o empaparme tanto, porque he leído muy rápido, eso es verdad. Pero en 2-3 días, en pocas horitas, me lo he leído. Bueno, está claro, ¿no? Romper ese monolito. Esa era una labor fundamental, entiendo. Sí, bueno, la historia, es decir, se usa por muchos sectores. Es decir, lo que queremos reflejar en el libro, y lo reflejamos al principio, es que parece que la historia no gusta, parece que la historia aburre, pero al mismo tiempo la historia gusta mucho, o al menos gusta mucho hablar de historia. Entonces es una cosa un tanto paradójica, un tanto incompatible, pero que si nos ponemos a profundizar un poco, no lo es tanto. Entonces, ¿nos encontramos con visiones pues monolíticas de la historia? Por supuesto, porque normalmente la historia muchas veces va ligada a nuestra propia vivencia, a nuestra propia cultura, a nuestra propia educación, a nuestros propios prejuicios, y eso nos hace ser generalmente muy monolíticos con la historia. Y estamos muy poco abiertos, cuando debería ser todo lo contrario, al debate, al incorporar nuevos descubrimientos, a revisar ciertos acontecimientos y procesos de la historia que se han estudiado o se han explicado de cierta forma. Y ahora, por diversos motivos, se pueden mejorar o se pueden explicar mejor. Nosotros intentamos plantear el por qué se produce esa visión monolítica, por qué tenemos esa visión tan subjetiva y tan prejuiciosa con la historia y cómo podemos llegar a mejorar en cierta forma. De hecho, por ejemplo, yo ahora mismo estoy preparando, bueno, llevo preparando ya como una semana, quería haberlo sacado cuando salió el libro, pero al final no he podido, un hilo sobre, que además especialmente por dar un poco, porque haya un poco de choque, ¿no? Un hilo sobre ya que el Destripador iba a decir, sí, Vlad el Empalador. Pero precisamente el hilo no va sobre él, va sobre las interpretaciones que ha habido y sobre las epopeyas que se han escrito, sobre los poemas que se han escrito tanto a favor como en contra, ¿no? Y al final es precisamente la idea, cuando consiga escribirlo, de cómo se ha reflejado una figura, que evidentemente es una figura un poco extrema, pero cómo se ha reflejado por parte de uno y por parte de otros, ¿no? Y precisamente para dejar claro que cómo se ha interpretado según el sitio a esta figura, a Vlad, es muy distinto. Y sin embargo, lo más probable es que tanto unos como otros estén equivocados, porque unos lo consideran muy, bueno, prácticamente un héroe, que de hecho parece, no sé si te acuerdas, en el libro hay una referencia... Al final del libro, en el último tramo del libro, habláis de Vlad y de otras figuras, de las biografías en este caso. Esto es. Y hay una referencia a un poema muy interesante, que está publicado en español, por cierto, por si alguien quiere verlo, en el que Vlad el Empalador no solo no es Drácula, sino que lucha contra vampiros, contra Strigoi. Es bastante llamativo precisamente por eso, ¿no? El que de repente es una figura que le dan la vuelta, pero no es que le den la vuelta, sino que esto está escrito antes de Drácula, está escrito a principios del siglo XIX. Entonces, el coger una figura como esa y de repente darte cuenta de que se la ha interpretado de distintas maneras ya es un paso para darte cuenta de que la historia no puede ser monolítica o no lo ha sido monolítica. De hecho, en la página 26 tenéis aquí una frase que me parece... Tenéis una serie de frases muy buenas, porque son muy, muy claras. La típica frase lapidaria, no de la del sobre de azúcar, no, frases con enjundia. La historia... Por eso me ponía aquí la luz. Es que estaba yo aquí jugando con la luz, que se me había fundido aquí la... No es que me ilumine yo aquí en el mundo de la historia. La historia como disciplina de conocimiento no consiste en repetir lo que otros han dicho, sino en establecer un diálogo con ellos y mantener abierto un debate. Claro, ya esto es al principio y esto es capital, esto es clave, este planteamiento, que es lo que estamos justo hablando. Claro, precisamente hay mucha gente que parece que entiende la historia como un punto y aparte, punto y final, y todo lo contrario. Y de hecho, una de las intenciones del libro era que la gente entendiera que la historia no es, que eso lo oímos mucho, ¿no? No es el dato que está ahí y ya está, o es algo que ya se ha dicho cómo ocurrió y ya está, ya se acabó. Si venís con otra interpretación significa que estáis manipulando o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces era un intento también de explicar que no, que precisamente ese diálogo con los historiadores que ya han escrito sobre eso, que a lo mejor su visión era parcial por un motivo o por otro, o le faltaba información, o mil cosas que pueden ocurrir, ¿no? Eso es lo que intentábamos también transmitir con el libro. Hay otra cuestión muy, muy interesante. Abordáis
digamos, las personas conspiranoicas, los homohistoriadores, joder, me quedaré con ello, con el término, y el homo historicus, que es como hacer realmente o entender la historia realmente. No hace falta ser historiador para ser homo historicus, que esto también es importante tenerlo en cuenta, sino tratar bien las fuentes, comprender el proceso de investigación y apoyarte y siempre dudar. Bueno, lo he dicho muy rápido y hay muchas más cosas, pero bueno, que sea esta la idea. Esto también pasa cuando uno tiene una tesis doctoral en la cabeza y dice, tengo una idea clarísima, esto es así, académicos, chaval, o sea, gente investigadora, y se da cuenta con las fuentes a media tesis y dice, hostia, que no es, ¿ahora qué hago? Eso pasa mucho, ¿no? Y entonces esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y habláis de una cosa que no se me vaya de la cabeza, de la falacia de autoridad. Esto también es importante, porque hay renombres en la historia que dices, lo que dice va a misa, pero a veces no. A vosotros os ha pasado en algún caso, ¿no? Comentáis también en el libro, en algún libro pasado. Claro, de hecho, es lo que estabas diciendo tú mismo antes. Al final, la historia es establecer un diálogo con quienes hayan escrito antes que tú, porque si te dedicas a repetir lo mismo, no estás aportando nada nuevo. Y volvemos a caer un poco en lo que te dicen siempre los alumnos cuando das clase, que es, bueno, esta historia es la misma que se contaba hace 50 años. Esto ya mi padre ya se lo sabe. No, la historia es algo mucho más complejo. Y a nosotros efectivamente nos ha pasado, porque claro, si alguien puede caer en la falacia de autoridad, somos precisamente los historiadores, que siempre nos basamos en algo que ha dicho a otra persona anteriormente. Y a nosotros nos pasó con un caso que es sangrante, que era Paul Preston. ¿Quién va a dudar de Paul Preston? Más autoridad que esa para hablar de historia contemporánea. Y sin embargo, pues cogimos un dato, lo publicamos en un libro y poco tiempo después nos dimos cuenta de que Paul Preston se había equivocado. Y nosotros nos habíamos equivocado al no contrastar la fuente, al no acudir directamente a la fuente en lugar de fiarnos de lo que él estaba diciendo. Tengo aquí a Liberani detrás, que es como para mí un semidios, pero Liberani también, pues al final pasa y hay que volver y reescribir y hay nuevas fuentes y esto es así y un planteamiento se puede cambiar. A lo largo de... Sí. Destacamos como un problema, no es que se produzca ese error, que es lo que puede ser más o menos natural o puede ser normal en la práctica histórica. El problema a lo mejor es no corregir después, o no tomar nota de ese error o intentar huir hacia adelante con ciertos errores. Pues hay que intentar normalizar el error, la mejora y sobre todo, pues eso, la toma de corrección, la toma de notas de cara al futuro. Que de hecho eso es una cosa que denunciamos, porque aprovechando ya que estamos en un medio de divulgación, es algo que es muy común entre los divulgadores, la huida hacia adelante. Que alguien te señale un error y tú no negarte y atacar incluso, a insultar a la persona que te ha corregido. Habláis también de ello en el libro, del insulto, de cómo a las personas se les ataca por su altura, por su peso, por cualquier historia, en plan, cállate, feo, o lo que sea, ¿no? Eso también lo comentáis, que pasa mucho en el mundo de la comunicación y hay algunos pseudoperiodistas, mejor dicho, que no quiero mencionar en este espacio, que descalifican totalmente todas las mañanas en sus medios de comunicación privados a políticos y les insultan directamente por cuestiones físicas, no argumentan cosas, sino que simplemente les insultan. Pero ahí queda eso. De hecho, también este tema, es que estamos aquí en una charla, pues yo qué sé, entre colegas y es que el libro da para muchísimo. Este tema también, no sé si os ha pasado a vosotros en el mundo académico, porque es verdad que los divulgadores en redes sociales, algunos de ellos hacen la huida hacia adelante. Pero ¿habéis visto alguna vez en el mundo académico, no hace falta obviamente que deis nombres, algún caso de algún académico o académica que es muy pope, que tiene una línea de investigación y no se baja del burro, aunque 20, 30 años después esté superado, etcétera, etcétera? ¿Eso lo habéis vivido también? ¿Lo habéis visto? No solo eso, sino que, bueno, hay una historia bastante recurrente en España, que tampoco voy a decir ningún nombre, de dos académicos que acabaron a palo limpio en un congreso, precisamente porque uno proponía una cosa y otro otra. O sea que, a ver, está claro, y eso lo decimos en el libro, nadie está exento de todo este tipo de cosas. Todos somos humanos. Hay muchas veces que en redes sociales detectamos ciertos ataques a los historiadores, porque puede dar la sensación de que los historiadores somos muy de nosotros traemos la verdad y vosotros no la conocéis y os revelamos la palabra escrita. Y sin embargo, yo creo que muchas veces esa percepción puede ser porque alguien a lo mejor pues, se pase un poco de esa actitud, pero en realidad es un ataque que, bueno, es legítimo, porque hay veces que es verdad que ocurre y otras veces se usa de más, ¿no? Porque también a veces
tristemente parece que en redes sociales algunas veces a los historiadores se les tiene un poco como el pito del sereno, que dice mi madre. ¿A vosotros os cae bien Mel Gibson? ¿Tenéis algo contra Mel Gibson? Porque en el libro le atizáis bien, ¿eh? Le atizáis fuerte a Mel Gibson. ¿Qué ha hecho este hombre que no os gusta nada? Es curioso porque en todas las entrevistas nos están preguntando por Mel Gibson, ¿eh? Sí, sí. Y yo esta mañana le decía al periodista este que me ha entrevistado del Español, le decía, si es que nosotros no tenemos ningún problema ni contra ningún director de cine ni contra ningún escritor de novela histórica, siempre y cuando la gente sepa que lo que está viendo es una película o está leyendo una novela, que eso es lo que muchas veces se nos olvida. Eso no son, o sea, no son documentales, no está hecho para que tú aprendas, sino para entretenerte. Y pertenece a una industria que mueve miles de millones. Y entonces caer en el error de que vas a ver algo rigurosamente cierto, no, porque lo hemos dicho muchas veces, si las películas se hiciesen totalmente rigurosas serían muy aburridas. La gente no iría a verlas. Si habláis del lenguaje del cine, también en el mundo de los videojuegos, mencionáis a Alberto Venegas en su obra, también le mencionáis en esto que os digo de los videojuegos, y la verdad es que sí, esas imágenes que se construyen además sobre una serie de cuestiones que abordáis a lo largo del libro. Por ejemplo, el presentismo o por ejemplo, idealizar el pasado, ¿no? O habláis también de Gladiator, de Ridley Scott, cómo diseña Roma para que sea algo atractivo para el turista que va a Roma, no la Roma de aquella época, que también depende de la época, porque también habláis, obviamente, de la historia, que no es una cosa, pues, que tenéis de ideas, el progreso, el presentismo, el eurocentrismo, es que podemos estar aquí, en fin, vamos a tocar algún aspecto más puntual. El tema del lenguaje cinematográfico sí que es interesante a la hora de construir otra serie de ficciones envueltas en la historia, que nos pasa a muchos, aunque un autor, lo comentéis en el libro, no tenga esa idea de decir que esto es histórico, créetelo, pero ya esa pátina que le da, la gente se lo cree y hace y además habláis de Troya también, y decís, pero vamos a ver, si es que no es ni siquiera una película histórica, es de un libro en concreto, o sea, es que lo claváis. La verdad es que me ha encantado el libro, mi enhorabuena. Y es fascinante, ¿eh? De verdad que sí, se lo recomiendo a todos los lectores. Mira, Silielna nos decía también en el chat que ya se lo había comprado hoy, uno de nuestros oyentes y además socios. Así que nada, es una lectura muy... que hay que también leerla tranquilo, ¿eh? Que yo lo he leído muy rápido y luego hay que sentarlo, hay que leerlo tranquilo. Eso también os lo digo. Por tanto, que me voy por las ramas. El mundo del cine, el mundo de los videojuegos... Y dentro del mundo del cine, hay una cosa que me interesa mucho de esos constructos que se van haciendo, en este caso en el siglo XX, ligado a la Guerra Fría, y es que pasó la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos podéis describir un poco el Instituto de Opinión Pública francés, lo mencionáis en el libro. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué ahora tenemos una imagen totalmente diferente, bueno, de los franceses en este caso, mejor dicho, de hace X años? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Nos podéis describir esto? Bueno, ha pasado algo, digamos, que es, en cierta forma, lógico y natural. Es lo que tenemos que entender, que este tipo de cosas ocurren en la historia. Y lo artístico, lo cultural, en este caso el cine, no está desligado de lo que es la vida, la política, lo que se quiere transmitir o las intenciones que pueda tener cierto, yo qué sé, la industria del cine o cierta tendencia política, es decir, todo está relacionado, es decir, no hay ningún compartimento estanco. Y a la cultura le pasa eso, y al cine, obviamente. En el contexto de la Guerra Fría, Hollywood explota, digamos, ese ámbito cinematográfico en su conquista, digamos, cultural del mundo occidental. Y obviamente eso tiene unas repercusiones con respecto a la percepción, que en este caso es el estudio es sobre la población francesa, en la percepción de, bueno, pero bueno, podríamos aplicarlo, yo que sé, hacia a la sociedad, a Europa occidental en general, a la percepción respecto al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los principales causantes de ese final de la guerra o quién tuvo más mérito a la hora de derrotar al nazismo? Pues esa tendencia, esa percepción que tiene la gente cambia con el tiempo, y en el estudio se muestra que hay una relación directa con el cine. Al principio la gente piensa que la Unión Soviética tiene mucha más influencia a la hora de derrotar el nazismo que, por ejemplo, los americanos o los británicos, pero esa tendencia va cambiando con el tiempo.
y el análisis que se hace es ese, entre otros casos, entre otras cosas, la importancia que tiene algo como el cine y la cultura en general, y sobre todo la cultura más mediática. También habláis de Netflix y la imagen que se tiene a los soviéticos es que los machacan, claro. De hecho, hasta puntos muy ridículos. Lo que ocurre en Stranger Things, por ejemplo, era ya el extremo de hemos vuelto a los 80, pero no solo a través de una serie que revive la nostalgia, sino que revive los 80, incluso los malos chuscos de los rusos, ¿no? En este caso, Netflix al final, como todas las plataformas, se han dado cuenta de que la historia es un producto muy demandado. De hecho, The Crown, por ejemplo, es una serie que lo ha petado, los Bridgerton, todas son que beben de la historia de una u otra manera, ¿no? Y vamos a tener más, esto va a más y cada vez vamos a tener más productos del estilo. Y claro, algunos se acercan a los historiadores más y otros se acercan a los historiadores menos, hasta el punto de que en los videojuegos, lo que comentaba antes, Alberto señala que muchos videojuegos históricos no tienen siquiera asesores históricos que sean historiadores, vaya. Ya no que les pregunten de vez en cuando algo, sino que no tienen asesores históricos. Entonces, evidentemente nos vamos a encontrar a series que van a imponer por pura inercia y la mayor parte de veces de manera inconsciente una visión del pasado que es la que la gente va a tener más cercana, mucho más que el libro que tienen entre las manos, que cualquier otro libro escrito por historiadores mucho mejores que nosotros. Otra de los ámbitos que, bueno, este también es un poco político, porque el tema de los soviéticos pues va con una intencionalidad, como comentabais, propagandística, pero claro, otro de los ámbitos, si nos venimos aquí a la parcela nacional, por así decirlo, que también la abordáis, es la propia batalla de Covadonga y otras cuestiones históricas como la leyenda negra, en este caso, y la apropiación de ciertas figuras históricas por ciertos partidos políticos, que es algo que está al uso a la hora de construir las identidades nacionales, muy del siglo XIX al principio y bueno, luego con el franquismo. Conocéis, que os voy a contar a vosotros, pero también para que los oyentes lo sepan, en este caso, ¿cómo está ahora mismo el panorama? ¿Cómo lo veis con esta utilización del pasado por ciertos partidos políticos, sobre todo? ¿Es preocupante? ¿Se puede frenar? ¿En qué momento estamos ahora, chicos? Pues es complicado, es muy complicado, porque es verdad que la historiografía tradicional, la historiografía, ya no solo del franquismo, muchas veces decimos franquismo, pero una historiografía que en realidad es anterior, construyó una identidad basada en una serie de hitos que estaban creados de forma muy artificial, se hilvanaron de forma muy artificial, y eso se ha quedado ahí, y se ha quedado muy sentado. Lo digo porque hemos mezclado como dos ideas, ¿no? La leyenda negra por un lado Sí. y esa otra historiografía. Y la rosa. Y la rosa, exacto, sí. Y es muy difícil desmontar eso. Y muchas veces cuando una persona intenta desmontar en un sentido o en otro, enseguida se le ataca, se le acusa, cuando en realidad lo único que está aplicando es un método científico, o sea, está aplicando rigor. Entonces, ahora mismo es muy complicado, sobre todo porque el debate no está teniendo lugar en congresos de historia, no está teniendo lugar en las academias, en la universidad, sino que está teniendo lugar en el Congreso. Y claro, tener a diputados debatiendo de conceptos tan complejos como esos no puede hacer ningún bien, en absoluto. Y ahora mismo el problema que nos encontramos es ese, unido a lo que estábamos comentando antes. La historia vende. Y vende en todos los sentidos. No solo vende para Netflix, vende también para los partidos políticos. Y una historia bien utilizada, o sea, mal utilizada, claro, te puede llevar a ganar unas elecciones. Y mucha gente de eso no es consciente. Esto lo hemos visto en el 12 de octubre, clarísimamente. Ha sido un escándalo. Algunas figuras políticas o ya no políticas que les dan espacios con mucha pasta han dicho barbaridades sobre el tema del 12 de octubre, vamos, en lo que es América Latina, en este caso, de que fue allí los españoles, vamos, a luces y ellos eran unos caníbales todos, y etcétera, etcétera. También lo abordáis en el libro, esas imágenes, esos reflejos, y es muy, muy preocupante porque se genera una tensión innecesaria en cierta medida, ¿no? No sé, yo de verdad que yo comparto también mi preocupación con vosotros
ante no saber qué hacer para, como decías, David, para saber qué hacer, ¿no? Porque a mí me preocupa muchísimo ese uso de la historia. Pero más allá de esto, otra de las cuestiones que abordáis en el libro es la conspiranoia, el negacionismo también. Que, bueno, como todo va al final ligado, también es bastante preocupante y comentáis incluso que a un buen historiador, a un homo historicus, le azuzan por todos lados cuando en YouTube pone un vídeo sobre... A nosotros nos ha pasado, hicimos una entrevista sobre Tartessos, y no iba a decir a buena hora, el tesoro del carambolo, pero vamos, fue en YouTube. Y nos cayeron un montón de comentarios, pues, de lo más dispar y no sabes muy bien cómo qué contestar, ¿no? Porque, ¿qué contestas ante eso, no? Eso lo habréis sufrido también vosotros mucho, ¿no? Como divulgadores. Sí, la verdad que sí. Pero al final aprende a saber en qué campo va a pasar ciertas cosas, porque hay ciertos temas. Es muy curioso porque ahí también te das cuenta de que el interés de algunas personas no es por la historia, sino que el interés tiene que ser otra cosa, porque se centran solo en un campo muy, muy, muy concreto y luchan hasta el límite por él. Tartessos es uno de ellos, genera muchísima polémica hasta el punto de que una especialista en fenicios que conocemos nosotros muy, muy de cerca, nos ha llegado a decir que lleva mucho cuidado con las cosas que dice en público porque la gente se lanza a decirle cosas de manera muy efusiva, por decirlo de alguna manera. Eso evidentemente también aplica para otros campos, como estábamos hablando de leyenda negra, estábamos hablando de Concepción de América. Entonces son campos en los que a veces te lo piensas por tu propia salud mental, ¿eh? Te piensas hasta qué punto entrar y hasta qué punto comentar porque eres una persona y no tienes por qué meterte en ciertos campos cuando de repente dices, es que voy a poner un tuit, pero me va a costar el disgusto de tener no sé cuántas respuestas de gente airada, en el mejor de los casos, con lo cual pues te lo planteas. Incluso por eso yo admiro a los que, lo ponemos en el libro, que de hecho era muy sentido, al final en los agradecimientos uno es a la gente que en redes sociales, a los divulgadores que en redes sociales se parten la cara hablando de cosas muy desconocidas para que la gente las conozca y muy conocidas y muy polémicas para intentar llevar el discurso a algo más razonable. Que siempre puede haber debate, eso nunca lo vamos... De hecho, lo que decimos en el libro es que lo importante es el debate y lo interesante es el debate. Pero el debate, no la imposición ni de relatos que, en fin, que son cuanto menos dudosos. En este caso, la historia se convierte en una especie de prenda o de accesorio cosmético, folclórico, no sé cómo decirlo, para terminar de complementar tu propio aderezo, es decir, para terminar de complementar tu propia tribu urbana a la que perteneces. Es decir, el de Tartessos, el flipado medio esotérico, medio conspiranoico, el de los tercios, amante de la historia. Bueno, amante de la historia, te pones a ver el amante de la historia, de qué historia es y qué cosas son, es decir, no es un amante de la historia. Es decir, forma parte de su propio decorado identitario, el flipado de los vikingos. Te pones a ver Ojo a eso, ¿eh? Cuidado. La historia se convierte en un complemento más de tu identidad, de como digo, de tu tribu urbana. Y claro, pues no te quieres salir de ese tiesto, porque si lo que se te gusta simplemente son los tercios y el imperio, por ejemplo, pues si te sales de lo que es tu forma de vestir y alguien, tú eres yo qué sé, tú vistes como un heavy y te dicen que te pongas una prenda totalmente distinta, pues tú vas a decir que no, que ese no es mi estilo. Pues con la historia pasa un poco igual. Se utiliza como algo puramente cosmético para adornar y terminar de complementar tu estilo de vida. Voy a pasar a leer, voy a ponerme la luz porque si no, no veo. Me voy a iluminar otra vez con la Anunnaki. También habláis bastante del tema, ahora iremos también con eso. Pero en la página 104 hay un párrafo que yo lo considero clave del libro. Y dice lo siguiente. Es importante entonces remarcar que la historia es una reconstrucción del pasado, no el pasado en sí mismo. No podría serlo como poco por la pérdida de información, además de otros elementos como la distancia histórica. Por tanto, ahí tenemos dos elementos a diferenciar, historia y pasado. Y no es lo único, falta un tercero importante antes de embarcarnos en la segunda parte del libro, memoria. Este último concepto quizá lo tengas más claro porque ya hemos citado a Le Goff para hablar del tema, pero lo explicamos de nuevo por si acaso, partiendo de las definiciones de Enzo Traverso y Pierre Nora. La memoria es la imagen colectiva del pasado. Cómo la sociedad ve el pasado,
con las influencias políticas, económicas, religiosas, culturales y de toda clase que se intersecan con eso, incluyendo las experiencias vividas. Por eso la memoria se motiva y se transforma de manera inconsciente e incluso consciente. Se contrapone con la historia porque la historia es una reconstrucción fría, fruto del trabajo intelectual del historiador, y es incompleta en tanto que se nutre solo de las huellas del pasado. A mí me parece una de las, digamos, el párrafo del libro, la reflexión que hacéis, cómo lo ponéis, porque además el libro está lleno de fuentes de todo tipo, que no lo he comentado, de sociólogos, psicología, psiquiatría, todo tipo, y obviamente de historiadores, pero todo tipo, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Y el tema de la memoria es muy delicado, como estamos viendo hoy en día, y lo sacáis también en el libro para que quede claro en este caso. Ahí sí que es un problema muy gordo el que tenemos. La confusión. Hasta nosotros podemos en cierto momento tenerla. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, de hecho ponemos varios ejemplos en el libro, por ejemplo, lo que ocurre en Australia con el tema de la construcción del pasado y de la historia, ¿no? Esta construcción de la historia con respecto a los indígenas y los no indígenas, evidentemente. Y cómo ese problema de memoria, y pongo el caso de Australia porque parece muchas veces que solo hay problemas de historia en España, ¿no? Eso también algo de los esencialismos que solemos destacar en el libro, que se dicen que hay una serie de esencialismos según los países, ¿no? Lo del siglo XIX siempre ha sido desastroso, que lleva nuestro compañero Daniel Aquillué de bandera. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? El dejar claro que no existen esos esencialismos que estamos poniendo tan blanco sobre negro que hay, o que como mínimo hay que matizarlos, ¿no? En el caso de esta diferenciación entre pasado, historia y memoria, es algo que, como dicen, nos cuesta a todo el mundo porque, claro, a veces diferenciarlo es muy complicado. Yo muchas veces me encuentro dándome cuenta de que cierto pensamiento que tengo sobre X momento histórico en realidad pertenece a lo que he oído o a lo que he visto en la tele incluso. Por ejemplo, yo el caso de Churchill, que quizá ahondamos un poco en su figura más que en otras, precisamente porque a veces pues, hacemos esta entrada para intentar explicar un caso concreto que refleje lo que estamos explicando. Y ahí nos podemos hablar de varias películas y estoy casi seguro de que Churchill en realidad ya se ha convertido en el Churchill de las películas. O sea, salvo aquellas personas que se dediquen a leer biografías que sean muy interesantes, etcétera, etcétera, la mayor parte de gente lo que conoce es al Churchill de las películas, incluido yo mismo. Lo digo porque yo era súper forofo de la figura, en realidad lo sigo siendo, porque como figura histórica es fascinante, pero claro, te das cuenta de que mucho de lo que sabes, en realidad, no procede de esa reconstrucción fría del pasado y que muchas veces incluso contradice lo que él mismo decía de sí mismo, porque tenemos sus memorias, que evidentemente son suyas propias y ya hay que tener cuidado con esa fuente, pero yo me he llegado a encontrar cosas que decía, digo, esto, y perdón por la expresión, esto es una flipada tan gorda que tengo que leer el libro de Churchill a ver si él mismo lo dice, y ni siquiera él decía eso. En el caso de que, por ejemplo, la idea del famoso rescate en Dunkerque, que era idea propia, suya, concreta, cosa que nos machacan todas las películas, pues ni en su libro dice que sea idea suya. Evidentemente no lo era, ¿vale? Era una idea que surgió de otra... Bueno, en fin, ya sabes por dónde voy. Entonces, el problema que tenemos los historiadores es que esa recreación esa reconstrucción, perdón, más bien, del pasado, no vende. No vende porque no responde a todas las preguntas, no es completa, tiene vacíos, tiene lagunas, y entonces muchas personas necesitan, porque estamos acostumbrados a eso, un relato que sea completo, que sea coherente, que sea cohesionado, que no tenga vacíos, que no cojas y me digas, esto no lo sabemos. Esto parece raro porque las fuentes dicen una cosa y luego por otra, y entonces tampoco terminamos de saber qué es lo que ocurrió. Y eso genera un rechazo en la gente que los historiadores no somos capaces de solventar. El decir que tú no sabes la respuesta a algo, es decir, dime qué pasó. Yo, bueno, pues pudo influir esta cosa, pudo influir esta otra, no lo sabemos exactamente, posiblemente se... No, a mí dime lo que eso es muy poco interesante, muy poco popular para la gente que quiere una pregunta inmediata y tajante. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo del volcán de La Palma, que me ha hecho gracia una cosa que he visto en Twitter que decían que los periodistas ya están empezando, después de tanto tiempo y tantas semanas, a cansarse de preguntar cuándo va a parar el volcán. Porque ya, los científicos llevan ya, no sé cuánto tiempo llevamos ya con el tema del volcán, pero por lo menos 3 semanas. Un mes, sí, más de un mes. Pues ya están diciendo,
tras preguntarle 100.000 veces a los científicos, oye, ¿esto cuándo va a parar? Pues mira, los científicos, con su respuesta de científicos, dicen, no lo sabemos exactamente. Puede durar 2 días, puede durar 2 semanas, puede durar 2 meses, puede durar 6 meses. No lo sabemos, depende de muchas cosas que no somos capaces de controlar. Pues menuda mierda de respuesta, pensará, claro, la opinión popular o la gente, eso no. Pero en realidad, la respuesta correcta es muy aburrida. Pero es la realidad. Es decir, no por eso tiene menos prestigio, tiene menos validez la respuesta del científico. Está haciendo lo que tiene que hacer. Otra cosa es que eso no tenga la capacidad de venta, la capacidad de saciar el morbo o de saciar la sed de información de ciertas personas con esas respuestas tajantes. Y con los historiadores pasa exactamente lo mismo. Con esos debates de que si la historia es una ciencia o no. Nosotros no entramos tan en profundidad en eso, pero decimos, obviamente, tiene la historia ese comportamiento, esa vocación científica y funciona exactamente igual en ese sentido. Y hay cosas de las que no podemos dar una respuesta absoluta. Que puede ser más aburrido, más rollo, vale, pero el nuestro debería hacer las cosas bien y explicarlas correctamente. Jolín, el tema del sensacionalismo en los medios de comunicación es tremendo. Yo ahora mismo, yo es que soy un matado, ahora estoy estudiando periodismo. Fijaos la mala historia de esta, ¿eh? Estoy en tercero. Y tengo una asignatura de historia, por cierto, cuidado. No convalidé, dije, va, esto me lo saco con la gorra tal. Y la verdad es que el enfoque que me hacen aquí es de datos. También os lo digo. O sea, ¿en qué fecha? Y yo, pero vamos, ¿esto qué es? Esto es una locura. Eso ya será para otro. Eso da para más. Tú, David, eres profe, ¿no? ¿Verdad? No sé si sois todos profes, algunos de secundaria. Todos sois profes, vale. Pues es que ese tema, o sea, yo alucino, ¿eh? Lo que me piden que, no sé, a lo mejor saco un 7. Yo iba a sobra en plan, va, pues buena nota, tal, ensayos críticos, pero no sé. Pero al final, el sensacionalismo, a lo que voy, porque también los titulares de prensa dan para mucho, habláis de ello, habláis de imágenes. Yo me acuerdo de Cleopatra, que la tratáis a Cleopatra también en el libro, esa imagen de una mujer, bueno, una mirada súper machista para empezar, que se ha tenido un sesgo de Cleopatra impresionante. Y en algún medio de comunicación, en algún periódico, ha habido titulares muy feos, que aquí hemos hablado de ellos. En plan, cuestiones sexuales, ¿no? Porque eso es lo que vende los medios de comunicación, no lo olvidemos. ¿Y cómo veis ese enfoque también de los medios de comunicación? ¿Cómo se puede educar a un medio de comunicación generalista normalmente, que incluso puede tener una buena información de fondo, un buen trabajo, pero rápidamente el clickbait, la dictadura del click, le hace cambiar rápidamente ese titular, la entradilla, ya mete ahí algunas cosas que huelen un poco mal? Esa educación, ¿cómo se puede hacer? Yo lo digo, todo esto lo digo porque yo estoy estudiando periodismo ahora mismo y estoy viendo cosas muy raras. Es que la verdad es que es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil darte una respuesta a eso porque, claro, son medios masivos que lo que buscan es abarcar todo lo posible. ¿Y cómo abarcas todo lo posible intentando ir a lo que estaba diciendo Isabel? El dato aburrido, el de la no certeza. Es que se hace muy complicado. Es que construyen la opinión pública. Es una cosa y eso es lo que. Esa es la esencia de esa opinión pública que está ahí, en la calle, que es lo que ves. De cierta forma, tienes que enganchar también al lector, al oyente, tienes que engancharlo con algún otro dato, algún otro aspecto que también siga siendo interesante, pero que obviamente no sea algo tan tajante, tan morboso. Y en cierta forma nosotros lo hemos intentado hacer desde nuestros inicios. Es decir, también hemos pecado alguna vez de sensacionalistas, sobre todo en nuestro inicio, pero es como lo que estábamos diciendo, la evolución nuestra y nuestra propia aprendizaje pues nos ha llevado a detectar cosas que a lo mejor no éramos capaces de hacer al principio, pero pues se han mejorado. Pues en ese sentido lo que hacemos es intentar aportar un dato o una información que sea lo suficientemente chula o lo suficientemente interesante de por sí, sin tener que utilizar un cebo, un anzuelo, una especie de reclamo. Hay muchos aspectos que son interesantes. Antes hemos dicho que sí, que la historia tiene esto de la respuesta aburrida, pero bueno, también tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas divertidas. Nosotros, una de las cosas que hacemos con la historia es intentar meterle pues, el humor, lo entretenido, contarlo de otra manera. Eso siempre está ahí y siempre hay una cantidad de curiosidades, ya sea de cosas anecdóticas o de procesos generales en la historia, que se pueden contar de muchas maneras y se pueden dar datos objetivos e interesantes al mismo tiempo.
Los oyentes de Twitch, bueno, oyentes, yo digo oyentes todavía, fijaos, pero para que os deis cuenta de la cosa. Pero bueno, nuestros amigos y amigas de Twitch están comentando cosas. Ahora os leemos, de verdad, os prometemos leeros ahora en la última ya parte de la entrevista. Chicos, había otro aspecto también que me interesa mucho que ahondáis en el libro, hablando de Menocchio, por ejemplo. Empezamos así con Menocchio, esas tendencias historiográficas que empiezan a brotar. Y habláis de lo que se ha ocultado, lo que se ha borrado, que son las mujeres y los de abajo. Ahí escribís bastante sobre ello, que me parece muy, muy importante también a la hora de tener una idea global o intentar tener una idea global, que es imposible, de la historia, ¿no? Este trabajo también queda muchísima... Mira, tuvimos a Patricia González la semana pasada, que es amiga y escribió este libro de Soror, Mujeres en Roma, por Despertaferro Ediciones. Y, joder, es que ha hecho una labor increíble. Increíble, igual que Marga, que le conocéis bastante bien de Condensadores de Flujo, que luego hablaremos de ello brevemente, pero claro, es una labor que divulgativamente, por así decirlo, todavía falta mucho por hacer, porque las mujeres o son grandes mujeres que han sobresalido en algo o no son nada. Esto es. Y además es una batalla que es muy difícil de combatir porque, bueno, queríamos que en el libro hubiera un apartado bastante extenso. No sé si es el más extenso o el segundo, que tratase todo esto, ¿no? El tema de la no élite, como lo llama Jerry Toner, que además es un concepto bastante interesante. Al final, la mayor parte de la historia mainstream se centra, evidentemente, en eso, en la élite, ¿no? Entre otras cosas porque la información que nos ha llegado, sobre todo mayoritariamente de ellos, porque son los que escribían, son los que tenían el acceso a todo esto, y entonces son la mayor parte de fuentes que nos han llegado. Claro, ¿qué pasa? Ahí tenemos el problema, lo explicamos, el qué ocurre cuando intentamos llegar a ese pasado de la no élite y sobre todo no solo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sino también, por ejemplo, los esclavos. Los esclavos no tienen voz en la historia y es muy difícil que se nos cuente, o se nos haya contado el cómo era la vida de un esclavo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Roma. O, bueno, de hecho, en Roma o más adelante en el tiempo, por supuesto. Hasta el punto de que hoy en día se nos dice que no había esclavos, por ejemplo, en la Castilla del siglo XV. Es algo que se repite mucho por redes sociales. Bueno, pues intentamos precisamente ahondar en eso, poner algunos datos sobre el libro, reflexionar sobre ello y sobre distintos aspectos, porque al final se trata de la historia de las mujeres, se trata de la historia de colectivos como puedan ser los esclavos o simplemente los campesinos, ¿vale? Algo tan amplio como el campesinado, que prácticamente hablamos del 90% de la población casi en cualquier momento de la historia hasta el siglo XIX. Bueno, pues, ¿qué sabemos de los campesinos con respecto, por ejemplo, a Julio César? Es un poco lo que queríamos poner sobre la mesa, ¿no? Mucha gente lo interpreta como un ataque, ¿no? Es que la historia de Stessen es una mierda. No va por ahí. Es poner sobre blanco, el reflexionar sobre que estamos centrándonos en una parte muy pequeña de la historia, en un porcentaje mínimo de la historia, cuando nos centramos solo en esos grupos. También habláis del eurocentrismo en el libro, que es, digamos, también otra pata muy interesante a la hora de echar la mirada sobre la historia. Me parece muy, muy interesante esta cuestión del eurocentrismo. Estoy acordando del libro de Seit, Orientalismo, en este caso esos estudios que hace. Me estoy acordando de Bernal, de Atenea Negra también, de ese magnífico libro que tiene cosas muy interesantes. También esto es una de las cosas claves que tenemos que cambiar mucho, porque de hecho en la carrera de historia, en los estudios de historia en las universidades españolas, no sé vosotros, yo estudié en la Autónoma de Madrid y de la licenciatura de historia, no teníamos asignaturas de Asia como tal, optativas, se conocía poco, íbamos con una mirada muy eurocentrista incluso en la carrera nosotros. Estoy hablando de hace más de 10 años. Sí, más de 10, joder, qué viejos somos. Por lo menos yo, más de 10 años, ¿no? Entonces, esto todavía falta también, ¿no? Falta mucho por hacer en este campo y también en el mundo de la academia, que al final es lo que se vierte la divulgación. Claro, de hecho nosotros sí que teníamos asignaturas que intentaban hacer eso, pero claro, o las daban profesores que no estaban preparados para eso y al final acababan yéndose a su propio tema, a su ámbito de estudio, o el enfoque que le daban era casi peor, porque lo convertía en algo exótico. Como, al final acabas estudiando la historia de Japón o de China, pero estudiándola como algo aislado del resto.
sin entender que era algo interconectado. Y había asignaturas que se llamaban Historia Antigua Universal, Historia Moderna Universal, Historia Medieval Universal. Y sin embargo, en esa asignatura era donde se hacía como pequeñas cápsulas en las que se estudiaba por un lado China, por otro lado Japón, por otro lado la India, sin entender las conexiones que había entre todos ellos. Y hoy en día, ¿cómo puedes explicar el mundo sin hablar de China? ¿O cómo puedes explicar el mundo del siglo XX sin hablar de Japón? Pues lo mismo pasa con toda la historia. China estaba ahí desde el principio y fue la mayor potencia mundial hasta el siglo XIX prácticamente. Y sin embargo no la estudiamos. Incluso en época clásica, yo qué sé, la dinastía Han, el nacimiento de esa gran dinastía china, de ese imperio chino, y no lo... Quiero decir, es paralelo al imperio romano, del imperio romano, de Roma. En general, sabemos mucho y de eso sabemos muy poco. Y un poco lo que decía Juanje también antes con el tema de la élite. Es normal que nosotros hayamos dado un punto de vista, digamos, eurocentrista a las cosas. Estamos en Europa, se estudian más cosas de Europa. Estamos en España, se estudian cosas de España. Otra cosa es que no tenga cabida alguna, aunque te haya un desconocimiento total de eso, incluso tenga como una especie de aroma casi discriminatorio o peyorativo, ¿vale? De desprecio hacia otra cultura o hacia logros o acontecimientos o procesos importantes que se han desarrollado a lo largo de la historia en otros puntos que no tienen por qué ser exactamente Europa o la civilización occidental. Bueno, vamos a ir ya al último, de verdad, al último tramo. Podemos estar aquí hablando horas y horas, pero creo que las 9 será una hora ya prudente para recogernos y no nos maten en casa. Hay nada, un par de cositas. Y los oyentes que quieran preguntar, que pregunten, ahora os leemos. Una de ellas es la Edad Media. También habláis mucho habláis de la Edad Media, de esa mirada sobre la Edad Media muy peyorativa y se pueden hilar incluso del progreso, ¿no? Habláis del progreso, como que todo es siempre hacia adelante, y de la propia Edad Media. Aquí también hay una labor muy, muy importante por hacer. ¿Y qué os encontráis vosotros en vuestro día a día sobre la propia Edad Media? A mí me interesa mucho el tema de la Edad Media. Habláis de las brujas, que realmente no es una cosa que sale en la Edad Media, justo al final, por así decirlo, principios de la época moderna. En este campo, como os decía, ¿qué se puede hacer y qué veis? ¿Qué veis y qué se puede hacer, mejor dicho? Bueno, la verdad que aquí hay como cierto consenso más o menos en Twitter e Historia sobre el tema, y se está avanzando mucho porque la visión de oscurantismo que vea sobre la Edad Media va cambiando bastante. Eso parece que sí que está mejorando, o por lo menos es mi sensación. Así que por ahí hay menos queja al respecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, con respecto a eso, pues poco a poco seguir divulgando. Al fin y al cabo consiste en esto, ¿no? Seguimos entre todos divulgando, etcétera, etcétera. Y en el caso de Edad Media, yo creo que es simplemente ir contando poco a poco lo que se hacía. Más que repetir lo que hemos visto de nuevo en las películas, ¿no? Que todos estaban sucios, que todos estaban, pues yo qué sé, que se alimentaban de avena y ya está, o que olían mal, y en la otra época no olían mal, pues es un poco seguir poco a poco explicando cómo era ese pasado. Más que ir a la contra, sería ir a favor, que yo creo que siempre es más positivo. Es decir, en lugar de decir, no, esto es falso, no, esto es falso, no, esto es falso, que eso está bien, por supuesto, y hay que hacerlo, es también explicar cómo era. Que al final lo que en este libro cometíamos era ser muy negativos. Cuando estábamos escribiendo nos dimos cuenta de que era muy, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no. Queríamos también explicar el cómo hacer las cosas o cómo sería mejor darle otro enfoque a las cosas para tener ese elemento positivo. Pues sería lo mismo con todo esto. Sí, le dedicáis, de hecho, un capítulo a cómo hacer historia, cómo escribir historia. En este caso no es siempre en plan, no, esto está mal, no, es verdad. Construir, te habláis de construir cosas, y eso en definitiva es muy bonito. Vosotros tenéis una serie de libros ya escritos: Historia absurda de España, Historia absurda de Cataluña y El pene perdido de Napoleón. Y además capitaneáis un proyecto que es el condensador de flujo, que se ha emitido en la 2, y hay otra nueva temporada, ¿verdad? No nos vais a dejar aquí como si fuéramos huérfanos, que en prime time, en la televisión pública, hay un programa así. La verdad es que dice mucho a favor de que la televisión pública apueste por este tipo de contenidos. ¿Cómo estáis abordando la nueva temporada? ¿Qué nos podéis contar también? No sé, algunas cosas que nos podáis contar, alguna
casi exclusiva para el Café de la Lluvia, yo qué sé. ¿Cuándo empezáis? ¿Cuándo estáis grabando ya? ¿Cuándo se va a empezar a emitir? No sé. Dándonos un poquito de salsa a la vida. A ver qué es lo que se puede decir. Estamos totalmente inmersos en la preparación de la siguiente temporada. Lo podéis apreciar en nuestras caras demacradas. Aparte de nuestros propios, es decir, el resto de trabajo Claro, y sí. de haceres que tenemos, se nota ese trabajo. Pues nada, desempeñándolo con la misma o más ilusión todavía que el año pasado, porque tuvo una tan buena acogida que no sé, a mí me emocionó mucho que competiera, por ejemplo, en lo que es la repercusión en redes sociales, que compitiera con el fútbol y los tróspidos de las islas y todo esto, que estuviese ahí una repercusión tan grande, a mí me llamó mucho la atención y me ilusionó muchísimo. Y la verdad, pues que trabajando mucho, el principio es repetir el esquema en cuanto a que si no pasa nada, volverá a la segunda temporada, igual que empezó la primera en enero. Y nada, un poco a intentar repetir la fórmula, pero con algunas pequeñas novedades. Para que es que mucho más no se puede decir. No, está bueno, pero entiendo que también Pero bueno, esa es la idea, no estoy desvelando nada del otro mundo. Que la gente le va a gustar algunos de los pequeños cambios que se van a introducir, les va a gustar mucho y son guiños pensados sobre todo para esos seguidores que valoran mucho la historia y que están metidos en el mundillo, y que al mismo tiempo es un poco lo que decimos que hacemos con nuestras propias obras. Lo va a valorar tanto el aficionado a la historia como a esa persona que no está tan metido en el mundo, porque va a disfrutar de grandes colaboradores, de grandes profesionales y de un estilo que por desgracia no abundaba mucho. Y bueno, ahí estamos un poco pues rompiendo el hielo. Nos dice Picture en el chat si hay dinosaurios en la segunda temporada o va a ser mejorable. A lo mejor cae algún dinosaurio, ya A veremos. lo mejor alguna broma con los dinosaurios sí que hay. Saludamos también a Serapis, a Clara que está en el chat, a Chris. Hay muchísima gente, bueno, han tenido conversaciones a lo largo de nuestra entrevista, pero que tenía que hilar la entrevista y no podía detenerme en las conversaciones, disculpadme. Pero bueno, ahora sí que os podemos leer algo. Si queréis alguna pregunta rápida, a ver, una pregunta, 2 preguntas, 3, a nuestros amigos, que no siempre se tiene ad absurdum en el Café de la Lluvia. Esto es una excepcionalidad. Hemos tenido que tirar mucho de agenda y, madre mía, ha costado tenerles a los 3 reunidos. Así que les podéis ver en Twitch también. Tienen su canal de Twitch, por cierto, que hacen unas meriendacenas muy interesantes, y porque la verdad es que el contenido es muy bueno. Y bueno, creo que queráis. Yo es que ahora leer todo el hilo, la verdad es que a mí ya se me ha ido aquí la peonza, disculpadme. Voy a ver rápidamente. Vale, el libro está ahora disponible en Amazon para los que vivimos en exilio. Me llega el domingo, nos dice Aarón, por ejemplo, ¿no? Del libro, de Homo Historicus en este caso. Están haciendo un hilo en Twitter, pues ahora luego nos meteremos en Twitter. Y nos dice Chris, esta gente que por tener estudios se cree superior al resto, muy mal. Todos somos iguales y quien contradice la Biblia es un pecador y va a ir de cabeza al infierno. Es divertido porque es ironía, se nota ahí. Claro, lo leo así y a este tío que canal Historia, ¿no? Anunnakis. También se habla de los Anunnakis por aquí, de Rambo. Bueno, es que lo de Rambo también tiene tela, ¿no? Lo de los mujahidines. Que no es lo mismo que lo de ahora, por cierto, porque ahora hablamos con Desvelando Oriente también. Cuidado con estas cuestiones que no tienen... Son cuestiones diferentes. Los mujahidines, en ese caso, aquellas figuras de lo que son ahora los talibanes. Ya siendo muy puristas, ¿no? Por así decirlo. Ahí los políticos mantienen ahí mucho la pata, por cierto, ¿eh? Algunos políticos. Sí. De hecho, en Homo Histórico también sacamos el caso, que eso nos fascinó incluso a nosotros, cuando leímos un artículo sobre el tema, del uso del pasado, el uso de la historia por parte del califato. Sí, habláis de ello. Califato no, de Daesh. De Daesh, sí. De Daesh. Y también es muy interesante, o sea, al final lo que a nosotros nos gusta siempre es un poco lo que comentabas, ¿no? El exponer que el uso de la historia no es solo aquí, ni en Europa, ni en tal, sino que por todas partes se hace un mal uso cuando hay ciertos intereses. Y al mismo tiempo exponer la realidad de más partes del mundo, que sea Australia, que si Oriente Próximo, ¿no? Eso es un poco, al final, lo que intentamos siempre que nos dejan, porque claro, muchas veces no nos dejan, que es abrir esa puerta, ¿no? A las distintas perspectivas que hay de la historia, no solo a la misma de siempre. Mira, fíjate, también nos dicen que Picture nos decía que se lió parda cuando analizaron la momia que supuestamente era de Cervantes, en las Trinitarias, ¿no? En Madrid, si no recuerdo mal.
¿Pero era de Cervantes o no? Yo ya ahí me he perdido de la historia, ¿eh? Yo ya me he perdido ahí. No se sabía, ¿no? No se sabía. No, Se ya... quedó, creo, porque la verdad es que no le presté mucha atención, pero creo que al final el resultado fue, puede ser o puede no ser. Creo que ese fue el resultado. Y nada, hablaban también de los medios de comunicación, que bueno, pues que es imposible combatir, no sé, o mejor construir junto a ellos, no sé, algo distinto. Los titulares que se queden con algo, dice que no se puede, que es sensacionalismo trendy, nos dice Picture. Se está tratando el juego del calamar como lo del rol en los 90. Os aseguro que yo del juego del calamar no tengo ni idea. Yo he visto una muñeca grande por ahí en Twitter y a dos tíos que muy raros. Pero os lo digo en serio, gente tirada en el suelo. Pero yo no sé de qué va esto. No sé si es porque no tengo ni Netflix, ni HBO, pero ahí estoy fuerísima, cuidado. O sea, no, lo que ha pasado con eso que la prensa ha comenzado una especie de cruzada, nunca mejor dicho, porque se supone que en los institutos y en los colegios había como problemas brutales con el tema de que los niños estaban imitándolo, pero bueno, se montó una polémica, como pasa muchas veces con la prensa. A ver, nos metemos mucho con la prensa, pero también hay buenos periodistas, ¿eh? Por supuesto. Pero bueno, se montó una polémica casi, bueno, muy artificial, demonizando una serie porque la serie era violenta y era como, bueno, como tantas otras cosas. Decía uno por Twitter, antes jugábamos a matarnos con los... disparándonos, ¿es que eso no es violento o qué pasa? Dragon Ball. Ball. Lo que he dicho que quería decir es que, claro, eso pasó con los juegos de rol, pasó con los videojuegos, pasó con... Madre mía, se están pegando tiros en este videojuego y hay que saber desligar un poco más y hacer unos análisis un poco más profundos. Pues, lo que de verdad afecta y lo que no. Pues además sois profes, o sea que ahí también tenéis mucho conocimiento de ello. Estáis todos los días con alumnos, construyendo personas, que me parece, bueno, es que la labor de los docentes no está pagada, me parece increíble. Tengo la suerte de estar rodeado de profesores y me parece increíble, de verdad, además lo que sufrís, madre mía. No por los chavales, sino bueno, por más cosas aparte, las ratios, todo esto, que no nos vamos a meter ahora en ello. Nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchos éxitos con este libro que tenéis aquí, que tenemos aquí en imagen, Homo Historicus, Descubre al historiador que llevas dentro, Ad Absurdum, y está publicado y editado por La Esfera de los Libros. Además tenéis juegos muy interesantes en el libro, es que además es interactivo el libro, o sea que es una maravilla. Lo he dicho, muchos éxitos y que vaya muy bien la segunda parte del condensador y todo lo que hagáis, que lo estáis haciendo muy bien y estáis marcando una tendencia desde hace años. Así que adelante con ello. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho, Hasta de luego. verdad. Un abrazo. Adiós. Luego. Chao. Adiós.